Los de Macedonia dieron para Jerusalén, y ahora quiero ayudar también. Recibe mi ofrenda, es para ti, Señor. Conviértela en mil bendiciones, conviértela en amor, en tu amor. Viene el día de mañana, darán gracias a ti por la ayuda recibida. ¡Qué gozo para mí! Recibe mi ofrenda, es para ti, Señor. Conviértela en mil bendiciones, conviértela en amor, amor. Recibe mi ofrenda, es para ti, Señor. Conviértela en mil bendiciones, conviértela en amor, en tu amor, en tu amor. Buenas tardes, hermanos, a todos los hermanas que estoy viendo que se están conectando. Quiero darle la bienvenida al estudio de la Palabra de Dios en esta tarde y estamos por analizar algunas cosas que han traído conflicto a la humanidad, especialmente en estos últimos días, con lo que ahora se refiere a la guerra entre Rusia, Ucrania, entre todas estas cosas que están pasando. Siempre es de analizar el punto espiritual, ¿verdad? El lado emocional, pero el punto espiritual que da motivo a esta situación de las guerras que están sufriendo mucha gente. Hay iglesias de Cristo que están en estos lugares sufriendo las consecuencias de los pensamientos de los hombres, las ambiciones, las pasiones que los hombres tienen con referencia a esto. Bienvenidos, hermanas, ¿verdad? Que estoy viendo aquí en la pantalla a Juan Galván, ¿verdad? La hermana Alexandra Argueta, nuestra hermana María Ochoa, Marta Bautista, a Graciela Guerrero, dicen, Alejandra Argueta y a nuestra hermana Anabel también que está con nosotros. Pero bien, quiero compartir con ustedes un tema que hice y que he hablado acerca de la situación, ¿verdad? Que estamos viviendo, pero hay aplicaciones espirituales al respecto. Pero antes de iniciar, ¿verdad? Quiero llevar una oración. Acompáñenme a una oración. Gracias, Señor, te damos en este momento porque nuevamente nos permites el poder estudiar tu palabra. Primeramente pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Rogamos, Padre, de que nos limpies y nos ayudes siempre a serte fieles. Bendice a cada hermana, a cada hermano, Señor, que tiene participación de las predicaciones que aún nuestros hermanos con esfuerzo predican tu palabra para que puedan, Señor, llegar a los corazones, a la necesidad emergente que cada uno de nosotros tenemos. Pedimos, Padre, por esta situación que estamos viviendo, a pesar de que hemos estado en una situación de la pandemia y hemos visto que los resultados poco a poco van bajando. Gracias, Señor, porque la obediencia de cada persona también ha motivado a que esto pueda ir ayudando, a que pueda disminuir cuando se vacunan y todas las personas que tienen el personal médico que están haciendo gestiones y animando a todas las personas a que puedan combatir esta enfermedad. Gracias, Señor, porque le da sabiduría al hombre para que pueda salir de esta situación. Pero a la vez te pedimos por la que está pasando al otro lado del mundo,
rogándote, Padre, por aquellas personas que sufren, especialmente los niños que sufren consecuencias, los traumas que llevan, Señor, para toda la vida de cada una de estas cosas bélicas que suceden. Te pedimos, Señor, para que haya reposo, que haya tranquilidad entre ambos países, Señor, para que puedas ayudar a que estas personas puedan razonar y que puedan llegar a un feliz término. Te pedimos, Padre, de que ayudes a calmar tal situación. Gracias te damos, Señor, porque nos permites el poder estudiar tu palabra nuevamente juntos. Bendice a cada hogar y a cada hermano y hermana. Gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el texto que tenemos clave para esto es Santiago capítulo 4, versículo del 1 hasta el 3. Santiago capítulo 4, versículo 1 hasta el 3, dice el escritor así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, la pregunta que hace Santiago es: ¿de dónde vienen las guerras? ¿Por qué tenemos tantas guerras en la sociedad? ¿Por qué han habido tantas guerras a través de la historia? Preguntas como estas han inquietado a toda persona de todas las épocas. Mire, un niño miraba la escena de una matanza en la televisión, mira a su padre y le pregunta: papi, ¿por qué la gente pelea? Dice. El papá se quedó admirado, no hallando ni qué contestar al respecto, pero el niño, desde que ve ahora todos los programas que se presentan en la televisión, especialmente hasta las caricaturas, están llenas de violencia. No digamos los juegos de Nintendo, que solo se trata de matar y matar. Hay una mentalidad bélica en la juventud de nuestras generaciones y que posteriormente darán problemas a la sociedad si es que no hay un control. Un soldado en cierta ocasión en una trinchera, aún estando en la época de su adolescencia, mira la destrucción que hay alrededor de él y pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí, hermano? Y esto es lo que muchas veces algunas personas que prestan servicio militar se preguntan al ver tantas personas muertas, sangre, muertos por acá, muertos por allá, hermano. Una mujer sepulta a su único hijo y trata de ser valiente. Sin embargo, conforme sus lágrimas descienden de sus mejillas, ella grita en su interior: ¿por qué? ¿Por qué tenemos tantas guerras? ¿Por qué tenía que pasarle esto a mi hijo, hermanos? Estas cosas son las que suceden en el mundo, hermano. Parece que las guerras siempre han estado con nosotros. En los 6,000 y tantos años de registro histórico de la humanidad, ha tenido casi un promedio de 2.5, ¿verdad?, de guerras. Esto equivale a 15,000 guerras por año. Si hacemos recuento desde la historia de la humanidad, de un estimado de 185 generaciones de hombres, solamente 10 no han visto la guerra, man, de 185 generaciones. ¿Cómo ha habido guerra? La Revolución Francesa, la Revolución, las guerras de México, la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra de El Salvador, la Guerra de Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. En diferentes partes se ha habido esto, hermano, a través de los años. En una ocasión se le encargó a un artista pintar un cuadro que describiera la guerra, hermano. Pintó un cuadro de una mujer sentada en las ruinas de una ciudad destruida, hermano. La mujer representaba al mundo sentada en medio de escombros, destruido por todo lo que había pasado por más de 200 años, según lo que daba a entender la característica de esta pintura, hermano. Sí, hermano, pero la guerra no solo es en el ámbito político, no solo es en el ámbito de nuestros países, sino también la guerra espiritual de la vida cristiana es continua. Quiero decirle que como cristiano estamos en guerra. Pues después de su discusión sobre la paz en los últimos versículos del 3er capítulo que nos habla Santiago, aquí el escritor pasa por medio de una fácil transición a la guerra y conflictos entre la porción de la epístola, y esto es lo que está haciendo Santiago en el capítulo. Sí, hermano. En la sección anterior hay un contraste agudo marcado entre dos clases
escuche bien, de sabiduría, y cada una de las cuales es trazada a su fuente, sus características designadas. Y aquí él señala a sus lectores las consecuencias desastrosas involucradas al seguir los dictados de una sabiduría que no es de lo alto, sino terrenal, sensual y diabólica, como dice Santiago. El escritor tiene bajo consideración los pleitos, la distinción y la guerra en la iglesia, porque en la iglesia suceden guerras también. Las palabras guerras y pleitos que usa Santiago en estos versículos, en un análisis verdadero, son aplicables a cualquier clase de pelea, sea figurativo, sea literal, dentro de la persona o entre personas y naciones también. Sus palabras eran especialmente aplicables a la situación que prevalecía en el día en el cual vivió, hermano. Sí, hermano. Había muchas contiendas amargas en el mundo del primer siglo y los judíos en particular estaban divididos en numerosos campos guerrilleros, tales como los fariseos, tenemos los saduceos, tenemos los herodianos, los esenios, los celotes y otros esparcidos, cada uno peleando contra los demás con gran esfuerzo, haciendo conflictos en la iglesia. Hay una amplia evidencia en el Nuevo Testamento de que los convertidos al cristianismo que vinieron del judaísmo con frecuencia trajeron con ellos su espíritu contencioso y imponían sus conceptos sobre los hermanos hasta el punto de la división, hermano. Mire lo que dice en el libro de los Colosenses específicamente, razón por la cual el apóstol Pablo aclara desde el versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque es como que si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora bien, había un conflicto entre aquellos cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y ellos, como se creían la proclamación de la palabra de Dios bajo el Antiguo Testamento y que se les había dado la ley, entonces se creían religiosamente importantes, menospreciando a los gentiles. Este es el problema que se da en las características que presenta el apóstol Pablo en los capítulos de Romanos. Y está explicando toda la trayectoria de los conflictos que habían entre los judíos cristianos y los cristianos gentiles. Y esto se daba. Empezaban a acusar a algunos hermanos: oigan, nosotros en la ley se nos dijo, en la ley de Moisés, que debemos de guardar el sábado, y ustedes no lo guardan. Es el día del Señor, decían ellos. Y había conflicto interno. Ellos traían conceptos arrastrados para llevarlos dentro de la iglesia, y esto ocasionó que estuvieran habiendo conflictos y pleitos entre los mismos hermanos. El apóstol Pablo les aclara, diciéndole en el versículo 14 de Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había, ya no hay, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades. Los preceptos son todos aquellos decretos que tenían en la ley del Antiguo Testamento: el diezmo, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad?, la fiesta de los panes y levadura. Todas esas cosas que se hacían bajo la ley del Antiguo Testamento eran preceptos, pero que ya habían sido clavados en la cruz del Calvario, tales como el diezmo, que era parte de la ley. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida porque ustedes comen carne de cerdo, se decían unos a otros. Nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo cual ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, es decir, nosotros somos parte de la realidad, no de la sombra. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Habían conflictos en la iglesia, hermanos. Santiago declara, evidencia aquí y frecuentemente en otras partes de su epístola, que tales dificultades no fueron confinadas a aquellas congregaciones compuestas de gente recién salida del paganismo, tales como los corintios, los gálatas, etc., sino que entre los cristianos de la circuncisión hubo disensiones, divisiones y grupos facciosos que existían en ese tiempo. Para Santiago, el problema de la carnalidad en la vida cristiana se expresa por lo menos en dos maneras. Primero, las peleas entre los creyentes y la amistad con el mundo, hermano.
En esta sección, nuestro autor nos revela cuál es el origen de ambas y cuáles son sus funestos resultados o consecuencias de andar en estas cosas. Se dice que no pasa un solo día sin que haya algún tipo de guerra en alguna parte del mundo, y en efecto esto lo creo. Las guerras se han convertido en parte de nuestra vida diaria, tanto que ya no nos sorprendemos cuando vemos y escuchamos las noticias por televisión de las guerras en diferentes partes del mundo, hermanos. ¿Por qué hay guerras, hermanos? ¿De dónde vienen las guerras? Bueno, la palabra de Dios nos dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, en el Salmo 133, versículo 1. Pero nuestra propia experiencia, la de los demás, nos dice que a veces eso no es así, hermano. Que muchas veces hay conflictos entre los mismos hermanos de la iglesia, hermanos. Las guerras tienen su origen, ¿sabe?, en nosotros mismos. Mire, ¿se acuerda usted de aquel caso de Lot que le creó conflictos a su tío Abraham, hermano? Ahí en Génesis capítulo 13. Que empezaron a discutir los pastores de uno y de los otros porque los rebaños eran ya bien grandes y se peleaban que esta oveja es mía, no que es mía, y empezaban a pelearse entre los pastores, y esto causó conflicto entre Lot y su tío Abraham. Habían conflictos de la antigüedad. Absalón, hermano, tenemos el ejemplo de Absalón, que le causó problemas a David, su padre, hermano, allá por quitarle el trono, en el segundo libro de Samuel, capítulos 13 hasta el capítulo 18 de segundo libro de Samuel. Los mismos discípulos crearon conflictos entre ellos mismos hasta decir quién era más grande entre ellos. Tenemos un ejemplo también de Lucas capítulo 9, versículos 46 hasta el 48. Usted puede corroborar esta situación en estos textos. En las primeras iglesias encontramos los mismos problemas. Los corintios competían unos con otros, ¿verdad?, según en las reuniones públicas, y hasta se peleaban en los tribunales. 1 Corintios capítulo 6, hermano. Se da cuenta de que los conflictos siempre han existido, aún en el ámbito espiritual de la iglesia. Los gálatas se mordían unos a otros, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 15, manifestando tal situación y explicando que esto no debe ser así. Por más adelante habla de la manifiesta son las obras de la carne, que son esto y esto y esto, y presenta un catálogo de lo que son los pecados. Los efesios le faltaba unidad espiritual, y Pablo habla de la unidad, especialmente en el capítulo 4 de Efesios, versículos del 1 hasta el 6. Hermano. Sí, hermano. Mire, tenemos ejemplos de dos mujeres en la iglesia de Filipo que no se van muy bien, Evodia y Síntique. Tenemos el ejemplo de ellos. Entonces quiere decir que los problemas siempre han existido, no solo en el ambiente político, sino también dentro de la iglesia. Los distintos tipos de guerras que encontramos en la epístola de Santiago, usted puede verificar al leer estos capítulos, la guerra de las clases sociales, según el capítulo 2, versículos del 1 hasta el 9. Cuán triste es cuando las iglesias locales confunden sus valores y animan al rico, mientras que ignoran y a veces hasta rechazan al pobre, hermano. Desafortunadamente, muchas veces se dan estas situaciones en la iglesia. Apreciando a aquella persona porque tiene una buena ofrenda, tiene un buen trabajo, una buena familia estable y tiene comodidades, y queremos congraciarle, hacerla que se sienta bien, mientras que la persona pobre dentro de la iglesia lo vemos con un poco de menosprecio y por disimulo le damos la mano solo para que se sienta bien, hermanos. Este problema lo combate Santiago en la carta, hermano. Pero esto da conflicto a la iglesia, hermano. Da conflicto en la comunión, hermano. Da conflicto en la vida espiritual de los miembros también. Cuando esto sucede, si el predicador hace acepción de personas en la iglesia. Esto no debe de ser así, hermano. La comunión con Dios en una iglesia depende de cosas externas muchas veces. Si la comunión con Dios dependiera muchas veces de las cosas externas, tales como la buena ropa, el mucho dinero, entonces la iglesia se encuentra fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Si esto fuera así. Las guerras entre los patrones y los trabajadores siempre se ha dado a través de los años. Y mire, si usted lee Santiago capítulo 5, versículos del 1 hasta el 6, se daban estos problemas en aquel tiempo, y a pesar de que en la actualidad existen sindicatos de obreros y trabajadores que los apoyan, todavía hay demasiadas personas que no pueden conseguir un buen trabajo o que su salario sea el que debieran ganar de acuerdo al estándar de la canasta básica para poderse alimentar, hermano. Problemas siempre van a haber, problemas sociales. Una vez más, vemos a los ricos que tienen el poder y el control sobre los pobres, explotándolos, aprovechándose de ellos, según lo que dice Santiago en su tiempo, hermano. Las guerras entre los miembros de las iglesias
siempre ha habido. Aparentemente, a los que Santiago les escribió se encontraban en ese entonces en guerras y conflictos unos con otros, peleándose por las posiciones de la iglesia, debido a que muchos deseaban ser líderes y deseaban ser maestros, hermanos. Por eso le dicen: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y es que hay personas, hermanos, hay personas que quieren ser vistas, hay personas que quieren que las admiren, que vean que tienen conocimiento. Y hay personas que vean que la vean con respeto, como que si fueran un teólogo, es decir, un doctor en teología, hermanos. Yo quiero decirle una cosa. A través de los años, cuando uno va estudiando y estudiando, que estudia por aquí, que estudia por allá, etcétera, 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 eso es secundario, hermanos. Lo importante es mantener el equilibrio espiritual con los miembros de la iglesia, hermanos. Cuando se reunían para estudiar la palabra de Dios, el resultado no era edificación, sino contiendas y discusiones, por lo que nos está diciendo Santiago en todo este capítulo. Cada uno pensaba que sus ideas y sus métodos eran los correctos y los únicos que traían bendición, hermano. Las ambiciones egoístas predominaban en sus reuniones y no existía sujeción espiritual, hermano. Hay hermanos que, hablando ahora fuera de los predicadores, hay hermanos dentro de la iglesia, hermano, que son bien irreverentes, hermano. Es decir, muy irreverentes en su porte, hermano, en su conducta, en su comportamiento, hermano. También faltan el respeto, y esto se ha dado, y se lo digo por experiencia, faltan el respeto muchas veces hasta el que predica la palabra de Dios, hermano. Tampoco esto debe de ser bien. No es bien visto por Dios, hermano. Tanto como si el predicador hiciera sección o que los miembros se comportaran mal también, hermano. Esto no es correcto, hermano. Debe ser una situación equitativa, la cual debe de mantener la armonía. ¿Qué es lo que causa en sí todos estos conflictos? Aquí Santiago traza estas dificultades hasta su fuente y designa la verdadera razón por ellas, hermano. Si usted mira al principio del capítulo 4, verso 1, cuando Santiago dice ¿de dónde? La palabra de dónde es del griego potén, es un adverbio interrogativo significando de qué fuente, qué es lo que provee, de dónde. Analizando esto de una forma exegética, si nosotros empezáramos a ver palabra por palabra, encontraríamos muchas cosas, pero no vamos a hacer eso, porque no estamos en una clase bíblica de escuela. Simplemente estamos hablando, dándole un sondeo a lo que Santiago quiere que nosotros entendamos. ¿De dónde? Por eso surge la pregunta, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de la guerra? ¿De dónde vienen las guerras? Y la palabra guerra es del griego polemos, que ahí tenemos la palabra polémico. Y aquí significa una pelea, significa una contienda y denota un estado prevaleciente de lucha en distinción a conflictos específicos designados con la segunda frase de la oración: y los pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Aparece la palabra pleitos, que en el griego es maché. Denota conflictos separados, los cuales están todos resumidos en la palabra guerra de la frase anterior que viene declarando de acuerdo a la gramática de este texto. La guerra es en ese estado o una condición que resulta de una serie de confrontaciones, de pleitos que lo produce de este estado, hermano. Es decir, que siempre que hay una guerra, primero tuvieron que haber algunas disensiones, discusiones y pleitos, pero al no llegar a acuerdos, pues fomentan la guerra, hermano, por muchas razones. El horror de la guerra se ha sentido ya por mucho tiempo y las multitudes con afán y frecuentemente sin esperanza buscan por la solución, hermano. ¿Cómo puede ser la guerra? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser la guerra eliminada para siempre? Es una pregunta en los labios de millones a través del mundo entero hasta la fecha. En su esfuerzo para eliminarlo, el hombre rara vez busca las verdades razonadas por ello. Esto trata de hacer Santiago en la declaración que sigue. Él dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es una respuesta que da por medio de una pregunta. Con una pregunta retórica, el escritor contesta las indagaciones de la primera parte del pasaje. Las guerras y los pleitos en realidad se originan, dice Santiago, en las pasiones que causan conflictos entre nuestros miembros, dice Santiago. Mire, quiero decirle algo.
Yo ponía un ejemplo con los hermanos, era cuando predicaba acerca de este versículo, y hablaba acerca de las pasiones, y ponía el ejemplo cuando usted le gusta o apoya un deporte. Vamos a poner uno de los más famosos, el fútbol. Si estamos en México, que uno le van a las Chivas, que uno le van a la América, que uno le van al Cruz Azul, que uno le van a los Pumas, etc. Si estamos hablando de Europa, que unos le van al Liverpool, de allá de Inglaterra, que otros Paris Saint-Germain de Francia, Barcelona, o el otro Real Madrid de España, etc. A mí me gusta el fútbol soccer, me divierto viendo los muchachos cómo corren y todo detrás del balón, y eso. Me gusta ese deporte, me gusta observarlo. Bueno, lo jugaba yo cuando estaba más joven, pero nunca, ni profesionalmente, pero yo decía que jugaba, andaba detrás del balón. Pero bueno, la pasión es cuando estas personas que están viendo un partido de su equipo predilecto, cuando ganan la copa, ¿cómo cree que se ponen? Hay una euforia, es por la pasión que sienten, querer ganar y querer ganar. Con esa pasión las personas se entregan a este deporte, hermano. La palabra pasiones, que es del griego edonom, según tengo aquí en mi nota, una palabra que designa deseo. Es una palabra que designa lujuria, los efectos puestos por la causa, hermano. Denota la fuente del conflicto y en vuestros miembros, dice Santiago. O sea, el lugar o la esfera de ellos. Las pasiones, según se usa aquí, significa la satisfacción del hombre que busca de los sentidos y con frecuencia el deseo impulsivo de ellos. Con pasiones, este país me va a pertenecer. Y le voy a demostrar que yo tengo poder. Y ese país me va a pertenecer. Y sus intereses económicos, el petróleo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí van un montón de cosas, ¿verdad? Ahora con la guerra lo voy a ganar y van a ser míos. Todas estas pasiones por cuestiones materiales lleva a las personas, ¿verdad?, a querer tener poder y sentirse poderoso. En este pasaje impresionante, el escritor aquí representa a las pasiones como soldados esparcidos entre los miembros del cuerpo y usándolos como instrumentos para lograr sus fines. Frecuentemente las personas es el centro de tal conflicto y se encuentra como una batalla del conflicto. Pedro escribió al respecto, y usted se acuerda cuando escribió en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, cuando él dijo: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque en la pasión por llevar el poder, por adquirir cosas materiales, etc., son deseos carnales de las personas. Y esto ocurre con frecuencia en otro ámbito, en la iglesia. El deseo por el poder, el deseo por la fama, el orgullo de la opinión ha impulsado al hombre al estado más vicioso y doloroso de la guerra, deshonrando así la causa de Cristo. El deseo de obtener a toda costa lo que uno no tiene, sino que desea en gran manera, es la raíz de la mayor parte de las dificultades entre las naciones y los hombres. El mal deseo llevará inevitablemente al conflicto a la persona. El dinero, el prestigio, el deseo por un lugar de prominencia e influencia son todas fuentes de conflicto, y los hombres con frecuencia buscan encender en el mundo sobre los cuerpos de aquellos que han derribado. Y este es lo que está pasando en la actualidad. El tipo de deseo que condena Santiago es responsable por los crímenes más graves, y el hombre no se ha detenido para cometer homicidios para obtener sus fines codiciados, llevando consigo la estela de muertos de niños, mujeres embarazadas, ancianos, etcétera, dejando en la calle, en la pobreza, a todas las personas con el único objetivo de querer tener más poder, hermanos. Así está el mundo, hermanos. ¿Dónde está entonces en la guerra? ¿No? Está en la persona, ¿verdad? Por la pasión que tiene. ¿Por qué está allí, hermano? Por causa de la pasión del hombre para gratificar sus sentidos. ¿Qué impulsa tal deseo? Las pasiones derivadas de tal gratificación, hermano. ¿Qué es el resultado? El escritor contesta en el verso siguiente. Tales conflictos nacen de los fuertes deseos que hay en nosotros, los cuales constantemente luchan para que podamos satisfacerlos, hermano. En algunas personas existe un deseo incontrolable por acumular posesiones materiales, ¿no?
Dígame si no es cierto. Me voy a esforzar por comprar un buen carro de los caros. Me voy a esforzar por comprar otra casa, como que pueda vivir en las dos. Me voy a esforzar por comprar un yate. Me voy a esforzar por... Y así va la lista de todos los esfuerzos de todas las personas, ¿verdad? Que se apasionan por las cosas materiales. En otras, por obtener prestigio ante el mundo. Y en otras, para obtener placer y saciar los apetitos de la carne. Esos deseos son los que luchan para poder robar nuestra atención. Cuando estos deseos se apoderan de nosotros, nunca nos encontramos satisfechos. Siempre queremos más, hermano. Estaba hablando con unos hermanos y hablaba de que las personas poderosas económicamente hablando, que para Dios eso no es poder, pero el hombre se siente poderoso y así lo ve el hombre. Pero las que tienen mucho dinero, que son archimillonarios, ahí tenemos a, ¿verdad?, Carlos Slim de México, tenemos a Bill Gates aquí en Estados Unidos, del Microsoft, de las computadoras, tenemos al de Tesla, el carro electrónico, ¿verdad?, que ahora solo con corriente usted ya puede viajar por cientos de millas, ¿verdad?, manejar electrónicamente, ya no tienen que gastar gas, ¿verdad? Y tú estás, el de Amazon, el de estos que tienen hacer envíos por internet, etcétera, son imperios. Es decir, las personas tienen muchísimo dinero. Y yo digo una cosa, el dinero que tienen estas personas, estamos hablando de miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias, en posesiones, etcétera. Yo digo una cosa, si yo tuviera ese dinero, yo no me lo pudiera acabar, hermano. No me lo pudiera acabar en toda mi vida, hermano. Es que son miles y miles de millones de dólares. No me los pudiera acabar, hermano. Pero lo que yo me pongo a pensar es que ya llegaron a los objetivos deseados, tienen muchísimo dinero, pero no están conformes. Siempre quieren tener más y más y más. Ya quieren para vivir toda su vida, pero quieren tener más y más. Es que el hombre así es, hermano. Y cuando no tenemos lo que nuestros deseos piden, nos frustramos y a veces nuestros deseos son tan fuertes que no nos importa pasar sobre quien sea con tal de lograr nuestros objetivos. Así se comporta el ser humano. Por lo contrario, el miembro de la iglesia debe tener un balance en esto. Debe tener un control de estas emociones. Una de las lecciones que podemos aprender de estos versículos es que la mayoría de los problemas y conflictos son creados por nosotros mismos, los seres humanos. Y muchas veces hasta nuestras peticiones son el producto de nuestros deseos puramente egoístas por la mala forma de no pedirle a Dios, exigiéndole como que si nos debiera, hermano. Señor, te pido tal cosa. Las peticiones que nosotros debemos de hacer a nuestro Dios deben de estar dentro de la esfera de la voluntad de Él. Porque muchas veces pedimos nuestra voluntad y por eso dice Santiago, pedís, pero pedís mal, dice. Porque pedís para gastar en vuestros deleites. Señor, te pido, Padre, de que me des un carro del año, pero de esos bonitos que valen como $100,000. Óigame, estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites. Pedimos mal, porque con un carrito viejo que tengamos para transportarnos, suficiente para llegar a un determinado lugar. Pero nosotros no somos conformes. Y esto es solo un ejemplo de los muchos que podríamos hablar acerca de lo que nosotros hacemos o pedimos a Dios fuera de la voluntad de Dios. Y pedimos mal, hermanos. Y este es un problema, porque esto es parte del egoísmo del ser humano. Pidamos siempre a Dios en oración por la paz de su iglesia, la paz interna nuestra, la paz entre los pueblos, al menos que vivamos quieta y reposadamente. Porque Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo os la doy. Así que pidamos para que las personas tengan voluntariamente esa actitud de poder acercarse a las cosas de Dios, ¿no? Nuestros familiares o las personas que están más cerca de nosotros, podemos nosotros instar a que ellos puedan buscar las cosas de Dios, hermano, para que puedan sentir paz en su corazón. Recuerde de dónde vienen las guerras, de entre vosotros, dice, de los pleitos entre vosotros, son de las pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros. O sea, de nosotros mismos
como seres humanos. Esto quería compartir con ustedes en estos 35 minutos, ¿verdad?, que he hablado. Y créame que quiero que llevemos en mente que las guerras espirituales o materiales vienen de las pasiones de nosotros mismos, los seres humanos. Así que tengamos cuidado, tengamos equilibrio y seamos equitativos en nuestra vida cristiana. Dios me le bendiga. Quiero saludar, ¿verdad?, a los hermanos que están conectados. Oh, está la hermana, bueno, pues son bastante. Alejandra Argueta, María Bautista, hermana Eva Vanegas de Mendoza, ¿verdad? Oh, Eva Vanegas de Mendoza. Ok. Bendiciones, hermanos, dice Marta Bautista, Alejandra Argueta, Juan y Galván, Ana Esquivel, Gloria Salazar, María Ochoa. Dios le bendiga, hermanos, que Dios le bendiga siempre. Gracias igualmente. Lucio Jusandra está viendo, dice Katy Barrientos también. Lázaro John Harris está viendo el video. Dios le bendiga, es la hermana Gloria Salazar, grandemente hermano, junto a su familia. Saludos desde lo alto para todos. Igualmente, Dios me le bendiga. Lupita Romero también. Hermana María Verónica Castañeda Rodríguez, Dios le bendiga también. Hermodio Quintero, ¿verdad? Norma Fallas también, hermana. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones también hasta allá, a su país, ¿verdad?, con toda la gente de Costa Rica. María Vega también, hermana, hasta Nayarit, creo, era hasta nuestra hermana en México, ¿verdad? Y bendiciones, saludos, hermanos, un fuerte abrazo, todos los amo en Cristo, dice Gabriela María también, Briseida Robinson, ¿verdad? Dios me le bendiga, bendiciones en gran manera, que el Señor nos dé valor y amor para manifestar la virtud del Creador del mundo. Desde, creo que Cuba, no estoy seguro. Ahí está la banderita muy pequeña, no la alcanzo a ver bien. Hermodio Quintero, ¿verdad? Esperanza Ochoa, Oneida Cabrera. Buenas noches, hermanos, Dios le bendiga. Juanita Holguín, ¿verdad? Yermina Flores también. Y Gildardo Ramos, ¿verdad? Efraín González, hermano, hasta El Salvador también. Javier Martínez, hermano Javier, Dios me le bendiga. El jueves, no se le olvide, hermano de la congregación. Sochi, hermana Sochi, ¿cómo está, hermano? Hola, hermano Cerón, bendiciones, dice. Buenas noches, hermano Cerón, Dios le bendiga, hermano Efraín. Nuevamente, Adelba Díaz y Norma Falla, gracias, hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? Rica y abundantemente le siga usando para su obra. Y Reina Rivera Martínez, ¿verdad? Está viendo todos los que tengo en mi celular. Creo que en la tableta tengo más porque tiene más alcance, ¿verdad? Pero estos son los que tengo, que veo en mi celular, que también lo tengo conectado, ¿verdad? Pero quiero agradecerle también su atención y que siempre pensemos en estos detalles, que los problemas, los conflictos, las disensiones generalmente se dan de las pasiones de uno mismo. El viejo hombre, ¿verdad?, que a veces en el cristiano actúa y da conflictos a veces. Y queremos evitar estas cosas. Por eso, como dice la Escritura, a paz nos ha llamado Dios. Y nosotros somos cristianos, tenemos que ser ejemplo de todas las personas. Gloria Salazar, oremos por los países en conflicto, por favor. Dice, sí, claro, vamos a orar. Acompáñenme en una oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido el poder meditar algunas cosas, Señor, que causan problemas muchas veces en nosotros los seres humanos, y por qué no decirlo, muchas veces en los cristianos. Rogándote, Padre, de que nos perdones, que nos ayudes, Señor, y que nos ayudas a meditar y a ser más razonables en nuestra manera de actuar. Pedimos también, Señor, por esta situación que nuestros hermanos están pidiendo, nuestras hermanas también, acerca del conflicto bélico que está pasando allá en Europa, Señor, en la parte de Rusia y Ucrania. Hemos visto, Señor, a través de los medios de comunicación, cómo las familias han sufrido sus pérdidas de sus hogares, han perdido todo materialmente hablando. Pedimos por los miembros de la iglesia que han sufrido este percance, Señor, para que sus familias sean sufragadas en sus necesidades, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Rogamos por ellos, Señor, para que les ayudes y les ayudes a sus bebés, a sus niños, ¿verdad?, a los ancianitos, que les ayudes, Padre, para que puedan salir de esta situación lo más pronto posible. La pandemia nos ha mantenido en oración y ahora esta guerra, Señor. Y nosotros como miembros de la iglesia
Tu palabra nos ha enseñado que nosotros debemos de orar por los que están en eminencia. No somos quienes para condenar a las personas, Señor, pero te los ponemos en tus manos para que en tu voluntad hagas lo que es conveniente, Padre. Rogándote, Señor, de que quieta y sosegadamente podamos estar viviendo, Señor, y especialmente en estos países en conflicto. Rogamos, Señor, para que tú ayudes a aliviar y a sanar esta situación que está agobiando a tantas personas en este medio de la política. Pedimos por los gobernantes de nuestros países que les dé sabiduría para que ellos puedan dirigir las naciones quieta y reposadamente. Pedimos por cada uno de ellos, de los que están en sus puestos políticos, Señor, para que pueda haber tranquilidad en los países. Sabemos de que la paz interna la da a través de tu Hijo por medio de tu palabra. Pedimos, Señor, por toda esa paz. Gracias, gracias te damos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos, hermanos, y Dios me les bendiga, y estaremos viendo a través de este medio cada semana. Dios me les bendiga, hermanos.